Me presento con ustedes, soy la doctora Roxana Contreras Herrera, soy otorrinolaringóloga, trabajo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI desde hace 26 años y además tengo práctica privada en el Centro Médico ABC de Santa Fe. Vamos a pasar ahora al apartado de otitis media. Esto es a partir de la membrana timpánica hacia adentro. El oído medio, como les mencionaba al principio, está compuesto por la caja timpánica que contiene a los huesecillos del oído. Es una cavidad, es como la cavidad de un tambor que tiene a la membrana timpánica por fuera, y adentro es una cavidad llena de aire que tiene al martillo, al yunque y al estribo, que representan la parte mecánica de la audición, digamos. La articulación entre estos tres huesecillos es la que transmite el sonido desde la membrana timpánica hacia el oído interno. Digamos que es un conductor. Y cuando hay una afectación en esta parte, se produce lo que se llama una hipoacusia conductiva, es decir, no se conduce la audición desde afuera hacia adentro. Y cuando se afecta esta parte, bueno, pues el paciente empieza a tener problemas y se puede empezar a aislar. Una otitis media puede ser aguda o puede ser crónica. La otitis media aguda es una de las patologías más frecuentes en niños. Se estima que hasta el 80% de los niños a los 3 años han tenido por lo menos un episodio de otitis media aguda. Así de frecuente es. La etiología de la otitis media aguda es una etiología viral, y dentro de los virus que causan este tipo de infección se encuentra el virus sincicial respiratorio, los adenovirus, los virus de la influenza, rinovirus y adenovirus, que son infecciones muy frecuentes en niños y también en adultos. La otitis media aguda es mucho más frecuente en niños y ahora vamos a ver un poco el por qué, pero también puede presentarse en adultos. Y como les dije, hasta el 80% de los niños a los 3 años han tenido por lo menos un cuadro infeccioso de otitis media aguda. Y también puede haber otitis media aguda bacteriana. Los 3 microorganismos más frecuentemente causales de una otitis media aguda son el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis y el Haemophilus influenza. Estos son los 3 más frecuentes, que se asocian mucho con las infecciones del tracto respiratorio superior. La fisiopatología de la otitis media aguda radica en la trompa de Eustaquio. Recuerdan que les mencionaba que el oído medio está compuesto por esta caja timpánica que tiene los 3 huesecillos. La trompa de Eustaquio forma parte del oído medio y la mastoides. La trompa de Eustaquio es un tubo que va del oído medio, de la parte baja del oído medio, de la cara anterior, hacia la nasofaringe, es decir, hacia la parte de atrás de la nariz. Si ustedes proyectan un eje que sale a través de su nariz y otro eje que sale desde su oído en este sentido, donde se unen esos 2 ejes es la nasofaringe, y justo en esa zona es donde desemboca la trompa de Eustaquio. ¿Por qué es tan importante la trompa de Eustaquio en la fisiopatología de la otitis media aguda? La trompa de Eustaquio del adulto tiene esta posición, como la están viendo aquí en la imagen. En los niños, la trompa de Eustaquio está completamente horizontal, es decir, todo lo que pasa por la nasofaringe muy fácilmente puede llegar al oído medio simplemente por gravedad, porque la trompa de Eustaquio está horizontal. En un adulto, la nasofaringe está más baja, entonces para que algo que pase por la nasofaringe se introduzca hacia el oído medio, tiene que ir en contra de la gravedad, de tal manera que no es fácil que algo que pasa por la nasofaringe llegue al oído medio en un adulto. Por eso es que en los niños es tan frecuente. Y el mecanismo más frecuente es el bebé que está acostado y que lo dejan acostado solito con el biberón, tomando su leche hacia atrás. Con ese mecanismo y la trompa de Eustaquio en posición horizontal, muy fácilmente la leche que está pasando por la parte de atrás de la garganta, en la nasofaringe, hace una función como de reflujo y llega al oído medio. Y cualquier
inflamación de la vía respiratoria, va a generar inflamación allá. Esto se atrapa, empieza a haber un cambio tanto en el pH, hay una inflamación de la mucosa y bueno, pues se sobreinfecta con los virus y bacterias que ya mencionamos. Entonces, la trompa de Eustaquio es la pieza clave en el desarrollo de una otitis media aguda y, por supuesto, en una otitis media crónica, ¿no? Es la pieza clave en la fisiopatología. La trompa de Eustaquio es la que se encarga cuando ustedes van viajando en carretera y que los oídos se tapan. La trompa de Eustaquio abre y cierra para compensar la presión atmosférica externa con la presión atmosférica que tenemos en el oído. Las iguala, digamos. Lo mismo sucede cuando vamos en un avión, en el descenso, en el despegue y en el aterrizaje. Estos cambios bruscos de presión generan dolor en la membrana timpánica y eso es cuando existe alguna inflamación y la trompa de Eustaquio no está funcionando adecuadamente. La famosa maniobra de Valsalva, que consiste en comprimir las fosas nasales y generar aire hacia los oídos, es la que hace que la trompa de Eustaquio se abra y pueda igualar o ecualizar la presión atmosférica con la presión del oído. Para poder entender una otitis media aguda es muy importante que ustedes sepan identificar una membrana timpánica normal. Aquí les estoy mostrando un esquema de cómo es una membrana timpánica. Este es un dibujo. Es una membrana timpánica, es un esquema, es una membrana timpánica normal. Si ustedes se fijan, esto que se ve aquí como una especie de palito, por llamarlo de alguna manera, es el mango del martillo, que el martillo está adherido a la membrana timpánica. Aquí en el centro le llamamos ombligo o umbus, que es justo como una zona de depresión, que es lo que hace que si ustedes vieran la membrana timpánica de perfil se ve como si fuera un cono. Justo en esta zona del mango del martillo es donde está el pico del cono. La membrana timpánica está así como si fuese un cono. La membrana timpánica tiene dos partes. Esta, que es la parte extensa, que tiene 3 capas, y una parte que está aquí arriba, que se llama pars flácida, que un poquito más adelante vamos a ver cuál es la importancia de saber explorarla. Este es el esquema y acá les estoy mostrando una membrana timpánica normal. La membrana timpánica es color gris perla. Siempre que se asomen a ver la membrana timpánica tienen que ver este triángulo luminoso que se llama triángulo luminoso de Politzer, que fue quien lo descubrió o lo describió por primera vez, que no es otra cosa que el reflejo de la luz del otoscopio que ustedes están introduciendo en el oído del paciente. Pero ¿por qué es importante verlo? Porque cuando no existe este triángulo luminoso, significa que la membrana timpánica está opaca o que está bombada o que tiene una posición diferente que no es capaz de reflejar la luz. Y eso ya significa algo patológico. Si ustedes logran identificar eso, logran ver la posición del mango del martillo y sobre todo si ustedes logran ver la pars flácida, que es esta parte que está aquí arriba, no es tan fácil de ver. En esta imagen yo les estoy mostrando un conducto auditivo externo que está bastante amplio y que es fácil de explorar. Pero el conducto auditivo externo, además de que es tortuoso y que tiene curvaturas y que tiene forma de reloj de arena, no siempre es fácil de explorar. Si no vemos esta parte de aquí arriba, que es la pars flácida, podemos pasar por alto algunas patologías de las que les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, esta es una imagen de una membrana timpánica normal. Yo los invito a que cuando exploren a un paciente que no tiene molestias en el oído, se asomen a ver su oído. Lo más probable es que este oído esté normal y a base de estar revisando y revisando y revisando oídos, van a empezar a entender qué es lo normal para que en el momento en que ustedes vean algo diferente, sepan identificar que ese paciente tiene una patología que probablemente requiera del envío a un especialista o que muy probablemente ustedes puedan manejar como una otitis media aguda. Una otitis media aguda básicamente es casi siempre secundaria a una infección de vías respiratorias altas, como ya lo comenté, que por los virus o las bacterias que pudimos saber que les mencioné. Y casi siempre lo que sucede es que los microorganismos viajan a través de la trompa de Eustaquio y llegan hacia el oído medio. Se empiezan a alterar las condiciones locales del oído medio
y entonces se empieza a producir una inflamación. Aquí en esta imagen que está del lado izquierdo, podemos ver una membrana timpánica que está abombada, es una membrana timpánica que está hiperémica, se ve un poco de secreción y se ve una vascularidad incrementada en toda esta zona. Esta es la primera fase de una otitis media aguda en la que existe un incremento en la presión intratimpánica. El paciente en este momento presenta dolor muy intenso, es un dolor excruciante y como les mencioné con la otitis externa aguda, la manera de diferenciarla es si ustedes traccionan el pabellón auricular y al paciente no se le modifica el dolor, quiere decir que la otitis es media. Si el paciente presenta más dolor al tocar, pues es una otitis externa. Ustedes se asoman al conducto auditivo externo y van a encontrar este abombamiento de la membrana timpánica. En ese momento ustedes pueden saber que la otitis es media. Y por supuesto casi siempre está el antecedente de un cuadro infeccioso de vías respiratorias. La siguiente fase es que se acumula líquido aquí adentro, se empieza a formar pus porque hay un exudado de la mucosa que recubre a toda la caja timpánica, se empieza a formar pus y este abombamiento llega a un momento en el que se rompe. En esta imagen les muestro una membrana timpánica con una perforación. Aquí ya drenó el líquido y el paciente presenta otorrea. Es cuando ustedes ven al paciente con otorrea. En algunas ocasiones es necesario, si el paciente se presenta en este estadio en el que el tímpano está muy abombado y tiene un dolor excruciante, es importante drenarlo. Es mucho más fácil tener una perforación de la membrana timpánica hecha con un instrumento fino, controlado, que solamente va a ser una incisión pequeña para poder drenar y aspirar la secreción, a esperar a que el tímpano estalle. Cuando el tímpano estalle, los bordes de la perforación van a ser como los que ven en esta imagen, que no son bordes nítidos y cuyo proceso de cicatrización es mucho más difícil que cuando ustedes hacen una incisión controlada para tratar de drenar. Evidentemente esto no lo puede hacer una persona que no sea especialista en oído. Entonces, si ustedes tienen un paciente con un dolor excruciante, lo que tienen que hacer es iniciar el tratamiento y referir al paciente, porque tarde o temprano el tímpano o se va a reventar solo o tal vez lo puedan tomar en un estadio previo a este y evitar a que llegue a perforarse la membrana timpánica. Muy importante tener un drenaje adecuado de toda la secreción. Y en este caso también aplica lo mismo de tener cuidados de oído seco. Si ustedes tienen un tímpano perforado, esta es una entrada directa al oído medio y el oído medio está comunicado con el oído interno y el oído interno es parte del cerebro. Entonces es una vía de entrada muy fácil para poder tener un problema intracraneal. ¿Cuál es el tratamiento de la otitis media aguda? Bueno, pues primero tenemos que enfocarnos a los microorganismos más frecuentes que ya mencionamos. Entonces tenemos que seleccionar antibióticos. En este caso, siempre es importante tomar en cuenta las posibles alergias del paciente y su condición previa, si tiene alguna condición que además lo haga ser un paciente inmunocompetente o si es un paciente que no tiene ninguno de estos antecedentes. En términos generales, podemos utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, podemos utilizar cefalosporinas de segunda y de tercera generación para que puedan abarcar este tipo de microorganismos. Y bueno, tratándose de adultos, podemos recurrir también a las quinolonas para poder controlar el tratamiento. El tratamiento de la otitis media aguda nunca debe de ser menor a 7 días. Se recomienda entre 10 y 14 días, dependiendo de la severidad del cuadro. Es muy importante otorgar tratamiento analgésico, lo mismo que con la otitis externa. Podemos empezar desde paracetamol, continuar con algún antiinflamatorio, podemos dar tal vez ibuprofeno, naproxeno, siempre tomando en cuenta alergias y susceptibilidades del paciente, y podemos llegar incluso a utilizar ketorolaco o algo para poder inhibir el dolor cuando se trata de un dolor muy intenso. Descongestivos, es importante utilizar descongestivos porque si el paciente continúa con esta producción de moco
muy importante, pues va a seguir drenando moco hacia el oído y vamos a entrar en un círculo vicioso que no podemos terminar. Entonces es importante darle al paciente algún descongestivo, mucolíticos, para tratar de restablecer las características normales del moco. Podemos utilizar acetilcisteína o cualquier mucolítico que ustedes consideren. Y aquí me voy a detener un poco. Los antihistamínicos pueden ser responsables de algunas complicaciones tanto en otitis como en sinusitis. De hecho, se considera que la sinusitis y la otitis son entidades muy similares. ¿Por qué? Porque se trata de cavidades revestidas de mucosa que han tenido algún problema en el proceso de drenaje y que se va acumulando la secreción allá adentro. Lo mismo sucede en los senos paranasales que en el oído medio. Entonces, ¿qué pasa con los antihistamínicos? Los antihistamínicos lo que hacen es disminuir la secreción de moco, la producción de moco, inhibirla, pero al mismo tiempo tienen como efecto secundario un estancamiento de la secreción y la secreción se vuelve un poco más espesa. Y esto supone literalmente un caldo de cultivo perfecto para cualquier bacteria que esté circulando por ahí. De tal manera que el utilizar antihistamínicos en este tipo de infecciones debe de ser estrictamente dirigido y determinado en un paciente cuya sintomatología pudo haber empezado con un proceso alérgico. Por ejemplo, un paciente que tiene una rinitis alérgica o un ataque muy severo de rinitis alérgica puede sí requerir el empleo de antihistamínicos por unos cuantos días para tratar de disminuir el ataque alérgico, pero tenemos que ser muy responsables en este uso porque si no podemos conseguir el efecto contrario y estancamos el moco en el sitio del cual queremos extraerlo. Por eso es que puse aquí asteriscos en el empleo de los antihistamínicos y es muy recomendable ser muy acuciosos en los pacientes a los que se les debe de dar antihistamínicos. ¿Qué sucede si no hay un tratamiento adecuado o si el paciente no responde adecuadamente o si el paciente busca atención ya de manera tardía? Podemos tener complicaciones muy importantes. El oído está metido literalmente en la cabeza, forma parte como del cráneo. El oído está metido en el hueso temporal, es parte del hueso temporal. Entonces, las complicaciones pueden ser dentro del oído extracraneales o pueden ser intracraneales por esta situación en donde está el oído, por contigüidad. Las complicaciones extracraneales de la otitis media aguda son perforación de la membrana timpánica, como ya la vimos. El nervio facial pasa por el oído medio, pasa por ahí, pasa por el oído medio, arribita del estribo. Entonces, muy frecuentemente el nervio facial tiene una dehiscencia del hueso que lo recubre. El nervio facial transcurre por un acueducto que se llama acueducto de Falopio, que es un acueducto óseo y por ahí pasa en su porción intratimpánica. Muchas veces esta zona está dehiscente o la misma infección puede erosionar ese hueso que a veces es tan delgadito como el cascarón de un huevo, que la misma infección puede erosionar ese hueso y entonces invadir el nervio y puede provocar una parálisis facial. Una parálisis facial es una complicación severa de una otitis media y representa o supone un peligro porque incluso puede ser una vía de diseminación. También puede haber una laberintitis. Les expliqué al inicio de la plática que el estribo se apoya en la ventana oval, que es una ventana, una membranita muy delgada, y también recordar que tenemos en el oído medio la ventana redonda, que es otra ventana, otra membrana que comunica con el oído interno. Entonces, el proceso infeccioso se puede diseminar a través de esta vía y meterse al laberinto o al oído interno. Y entonces podemos cursar con un vértigo muy, muy intenso, una inflamación del laberinto, y podemos tener alteraciones del equilibrio muy importantes. Otra complicación importante es la mastoiditis. Recordarán que les dije que el proceso mastoideo, que es esta protuberancia que tenemos en la parte de atrás del oído, está compuesta por una serie de celdillas que tienen, es un complejo neumatizado, puras celdillas,
Estas celdillas se pueden llenar de la misma secreción que se tiene en el oído medio y provocar una mastoiditis. La mastoiditis es una complicación muy importante y que amerita internamiento, manejo antibiótico y, por supuesto, manejo quirúrgico. Es una urgencia, porque puede suponer un paso previo a un absceso cerebral o algo más importante. Y esta misma mastoiditis puede provocar un absceso retroauricular, es decir, está solamente en fase inflamatoria la mastoiditis, tiene líquido acumulado, pero si no se drena, bueno, se puede provocar un absceso. Y las complicaciones intracraneales, recordemos que el oído está metido en esa zona, el techo del oído medio o el techo de la caja timpánica está en íntima relación con las meninges. Lo divide una capa de hueso que también en algunas ocasiones puede ser anatómicamente ya por sí misma muy delgada o pudo haberse adelgazado por el mismo proceso infeccioso y entonces a través de ahí se disemina hacia las meninges el proceso infeccioso y entonces el paciente puede tener manifestaciones neurológicas importantes. Se puede por esta misma vía formar un absceso cerebral o incluso por diseminación hematógena, pero puede haber un absceso cerebral ya sea localizado o en otro lado por diseminación hematógena por esta misma infección. Puede haber una trombosis del seno lateral, es decir, los microorganismos se introducen en el drenaje venoso del oído y generan una trombosis del seno lateral y podemos tener incluso un absceso subdural. Como ven, las complicaciones no son complicaciones menores, de tal manera que el adecuado manejo de una otitis media aguda y el detectar una otitis media aguda en sus etapas tempranas representa o supone el evitar que el paciente llegue a tener una complicación grave. Y todas estas complicaciones se pueden presentar tanto en niños como en adultos y es muy importante tener la capacidad de detectar cuando hay alguna alteración. Aquí les muestro una parálisis facial de una paciente por una otitis media aguda. Y por último vamos a detenernos un poco en las otitis medias crónicas. La otitis media crónica es una infección del oído medio que tiene la mayoría de las veces participación de la mastoides. Lo pongo aquí específico para recalcar que la mastoides forma parte del oído medio. Esto es muy importante porque es un concepto, como ya les he explicado en varias ocasiones, que no se tiene como muy en mente. Entonces, es una infección del oído medio con participación de la mastoides, con otorrea por al menos 6 semanas y que generalmente tiene una perforación de la membrana timpánica. Casi siempre obedece a una condición previa de una otitis media aguda que fue maltratada o que el paciente no siguió el tratamiento adecuadamente o tal vez supone un proceso en el paciente que sea el que está condicionando que no responda al tratamiento, como puede ser un inmunocompromiso o tal vez hasta una alteración anatómica. Y aquí es donde es muy importante tener una valoración integral del paciente. Existen algunas alteraciones anatómicas, como por ejemplo desviaciones del tabique nasal, que están condicionan que el moco se desvíe hacia uno de los dos oídos y pueden tener problemas. En un adulto que se presenta por primera vez con una otitis media crónica, siempre es muy importante tener una exploración de la zona de la nasofaringe, porque una otitis media aguda que se presenta por primera vez en un paciente adulto debe despertar la suspicacia de que algo exista en la nasofaringe. Y una otitis media crónica supone alguna alteración previa que hizo que no se resolviera. Entonces, siempre es importante tener una exploración completa otorrinolaringológica que incluya la nasofaringe, la nariz, la garganta y, por supuesto, el oído, ¿no? Pero sí es muy importante tener toda esta imagen completa para ver de dónde procede o qué es lo que ocasionó que un paciente no evolucione de manera adecuada. La otitis media crónica puede desarrollar colesteatoma o puede ser sin colesteatoma. En ambos casos, la mayoría de las otitis medias crónicas se tratan con cirugía que va encaminada, 1, a erradicar la infección y 2, a tratar de restablecer el mecanismo de la audición.
Cuando hay una infección en el oído, el mecanismo de la audición se ve interrumpido y una otitis media crónica puede suponer incluso erosión de los huesecillos, del martillo del yunque y del estribo. El que se erosiona con más frecuencia es el yunque, que es el que está en medio, y entonces se interrumpe la cadena de transmisión de la audición, de tal manera que la cirugía tiene que ser encaminada a reconstruir este mecanismo de la audición, además de limitar la infección. Y si hay una perforación de la membrana timpánica, se tiene que corregir esta perforación. Existen diferentes técnicas, pero a grosso modo lo que se tiene que hacer es poner una especie de parche. Lo digo de manera muy simple, evidentemente no es tan sencillo, pero se tiene que poner un parche con un injerto que habitualmente se toma del mismo paciente. Y se usan diferentes tejidos. Podemos utilizar pericondrio, podemos utilizar fascia del músculo temporal, vena, diferentes tejidos, músculo, grasa, lo utilizamos y todo lo tomamos del mismo paciente y se pone para sellar esta perforación de la membrana timpánica. Si alguno de los huesecillos está erosionado, bueno, podemos utilizar una prótesis para sustituir el huesecillo que se haya erosionado o perdido y poder restablecer este mecanismo de la audición. Y bueno, si estamos hablando de alguna complicación, bueno, tenemos que solucionar la complicación. Por ejemplo, si el paciente tiene una parálisis facial, podemos tener que hacer una descompresión del nervio facial con fresado de la mastoides. Si el paciente tiene una mastoiditis, hay que limpiar todo el proceso mastoideo mediante una mastoidectomía con una fresa de alta velocidad para poder limitar. Y todas estas son cirugías que tienen que ser hechas por alguien experto en manejar oído, porque pueden suponer complicaciones importantes dada la localización del paciente y la localización del oído y la cercanía con estructuras importantes. Voy a detenerme un minuto en la otitis media con colesteatoma. Recordarán que les dije que es muy importante tener en cuenta la pars flácida de la membrana timpánica. Si ustedes no exploran la pars flácida de la membrana timpánica, pueden pasar por alto el desarrollo de un colesteatoma. En algunas ocasiones el colesteatoma se desarrolla de manera silente. El paciente no tiene manifestaciones clínicas hasta que de repente, después de muchos años, presenta hipoacusia, y cuando alguien se asoma y ven la pars tensa, se ve completamente normal, tal vez un poco opaca, pero nada más. Y en el momento en que giran el otoscopio hacia arriba y ven la pars flácida, pueden detectar ahí una perforación de la pars flácida, una retracción de la pars flácida, es como una bolsa de retracción hacia adentro, y pueden incluso detectar la presencia de epitelio o costras en esa zona. Y eso solamente se detecta en el momento en que giramos el otoscopio y vemos hacia la parte de arriba y identificamos esta pars flácida. Si no hacemos esa maniobra, podemos pasar por alto un colesteatoma y no se diagnostica a tiempo. Y entonces se pueden presentar complicaciones a futuro. Este colesteatoma tiene que ser operado, se tiene que quitar, y desafortunadamente existen colesteatomas que recurren y podemos llegar a tener que hacer mastoidectomías completas, en las que a veces es necesario ya no reconstruir el oído, sino al contrario vaciarlo para poder tener acceso a esta zona y estarlo limpiando de por vida. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico temprano. Si ustedes detectan un colesteatoma en fase temprana, el tratamiento va a ser mucho menos agresivo y vamos a poder ser más conservadores, funcionalmente hablando, para que el paciente tenga una audición lo más apegada a la normal. El tratamiento de la otitis media crónica, reitero, es un manejo antibiótico específico. Aquí sí es importante tomar cultivo de la secreción. En la otitis media crónica tenemos mucha más participación de microorganismos anaerobios. Tenemos que tener cuidados de oído contra agua. El paciente se tiene que cuidar de que no le entre agua. Por supuesto, es un paciente que no puede practicar natación mientras tenga el proceso en boga, sucediendo, y necesitamos un manejo quirúrgico para poder controlar y evitar posibles complicaciones a futuro. Lo más importante para restablecer el mecanismo de audición es no perder la continuidad en esta cadena que les expliqué desde el principio, desde la captación del sonido hasta la transmisión hacia la corteza cerebral,
Y en el oído medio en particular tenemos que tener los 3 huesecillos en su sitio y funcionando adecuadamente. Y para esto tenemos diferentes técnicas, pero eso sí ya tiene que ser con un especialista. Una otitis media crónica que no es detectada a tiempo y que no es tratada a tiempo puede suponer secuelas muy importantes y podemos tener pacientes con hipoacusia o incluso con anacusia, que eso sí los desconecta del mundo. Y antes de terminar, quiero hacer un poco de énfasis en lo que sucede con un paciente que no tiene una audición adecuada. El no tener una audición adecuada supone una discapacidad que no es aparente. Si ustedes observan un paciente que viene caminando y que tiene un problema en alguna pierna porque no puede caminar bien, esa es una discapacidad evidente. Ustedes lo ven y generalmente despiertan a otra persona empatía y se le trata de ayudar al paciente de alguna manera. Pero la hipoacusia no se ve, la hipoacusia no es evidente y los pacientes que tienen hipoacusia sufren de discriminación porque son tratados de tontos, necios, tercos, groseros, porque tal vez se les habla y el paciente no responde. Entonces, los pacientes que tienen hipoacusia están desconectados de su medio ambiente, no tienen esta capacidad de entender lo que se les habla, no se pueden comunicar con el medio externo, ya no digamos de la capacidad de apreciar la música o algunas otras cosas que suponen placer y cosas más importantes y no pueden establecer comunicación. De tal manera que la responsabilidad que tenemos de detectar una otitis media aguda, una otitis media crónica, una otitis externa en sus fases tempranas y poder hacer un tratamiento adecuado, radica en evitar tener un paciente a la larga con una discapacidad que va a suponer una muy mala calidad de vida. Los invito a revisar oídos y a tratar de entender cómo es un oído normal para poder detectar y hacer este tipo de diagnóstico y tratamiento de manera adecuada y evitar estas posibles secuelas. Muchas gracias.